Llegué a la conclusión que estar estancados significa que no estamos yendo ni para el frente ni para atrás, sino que estamos viviendo en el mismo punto espiritual y emocional, con los mismos miedos, las mismas dudas y las mismas excusas. A veces pasamos años esperando que nos sintamos listos cuando Dios ya nos ha llamado. Eso sabemos que lo vemos mucho en la iglesia. También personalmente en mi vida también, donde nosotros decimos: padres, espérate un poquito más, ya casi estoy lista, y pasan los años y no nos levantamos. Y es de eso que quiere hablar el Dios el día de hoy. El temor nos hace vivir, nos hace huir de lo que Dios ya nos llamó a hacer. Y podemos ver uno de estos ejemplos con Moisés. Si van conmigo en Éxodo 3:10. Amén. Éxodo 3:10 al 12 dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y estas mismas palabras son las palabras que Dios nos dice el día de hoy. Sabemos que a veces mucho también decimos nosotros lo mismo cuando Dios nos quiere llamar, cuando Dios nos dice que es nuestro tiempo de levantarnos. A veces nosotros personalmente también que digo, pero yo quién soy, si hay muchas personas mejores en la iglesia, muchas personas más capacitadas, con más sabiduría, con más entendimiento. Pero lo que no sabemos es que cuando Dios nos llama es para ya comenzar ese proceso nosotros, para ya llevarnos a ese nivel. Y aquí también algo que me llama la atención es cómo todavía le dice a Moisés: ve, porque yo estaré contigo. No solo lo mandó, sino que le aseguró y le dejó entender que él no iba solo, sino que iba con nuestro Dios, el Dios que siempre está con nosotros, que no nos deja. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y aunque Moisés vio la zarza y escuchó la voz de Dios, pero su primera reacción fue el miedo, que es algo que nosotros lo sentimos mucho. Sabemos que si nosotros queremos cruzar una calle rápido, el miedo, nuestro cuerpo nos dice: no cruces, ahorita pasa un carro. Es lo mismo. Dice que Dios lo estaba llamando, pero Moisés vio sus limitaciones. Y muchas veces nuestra primera reacción también será tener miedo. Temor al que dirán, temor a ser rechazados, a ser juzgados, temor a levantar las manos por lo que pueden decir los hermanos. A veces eso también lo vemos muchos en los jóvenes, donde queremos alabar a Dios, pero también nos da pena. Así como yo, cuando yo estaba comenzando a cantar, me da mucha pena levantar mis manos, quizás orar, cantar con los ojos cerrados, y aún orar. Todas esas cosas me daban pena, me traían un poco de temor, un poco de nervios. Pero sabemos que cuando Dios empieza a llamar a cada uno de nosotros, Él nos empieza a preparar, amén. Él empieza a darnos esas herramientas que nosotros necesitamos para poder seguir hacia adelante, para no tener temor, para que no nos importe lo que las personas nos puedan decir, que no son algo que nos vayan a edificar. Nosotros podemos ver ese temor en nuestras vidas cuando decimos: yo no puedo, yo no estoy listo, yo no sirvo para esto. Pero estas son cadenas que Dios ya ha rompido, amén. Cuando Él murió en la cruz del Calvario por usted y por mí, dice que Él se llevó todo pecado, todo temor, todo miedo. Dice que también el enemigo nos hace sentir que no podemos, porque Él sabe lo especial que somos y lo grande que Dios ha puesto en nuestras vidas. Si nosotros pudiéramos ver los grandes planes que Dios tiene por cada uno de nosotros, yo creo que nos dieran más ganas de seguir a Dios, más ganas de buscarle, porque quizás pueda ser un momento difícil, porque cuando nosotros seguimos a Dios también significa que vamos a tener pruebas, vamos a tener dificultades, quizás momentos donde nosotros nos sentamos solos, pero sabemos que ahí va a estar Dios. Y si supiéramos cuánto Dios nos ama y qué tanto Dios tiene, no solo para la juventud, sino para también los adultos, para los niños, nosotros diéramos más de lo que Dios, diéramos más de lo que ya estamos dando a Dios. Amén. Dios nos acuerda en su palabra
que Él nos escogió y que Él ya nos conoce. En Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Esto nos vuelve a confirmar de que Dios nos ha llamado y no tenemos que dejar que el temor nos estanque. Como podemos ver, desde que nosotros hayamos nacido, ya cuando nosotros estábamos planeados, Dios ya sabía qué es lo que iba a hacer en cada una de nuestras vidas. Cada uno de nosotros tenemos eso especial que vamos a hacer. Somos un cuerpo de Dios, y lo que quizás yo no pueda hacer, ustedes lo pueden hacer. Lo que el otro no puede hacer, el otro lo puede hacer. Y así es como nosotros todos juntos podemos adorar al Señor. Amén. El temor nos hace escondernos, y es cuando le empezamos a decir a Dios que escoja a alguien más, porque nosotros no nos sentimos capaces de hacer lo que Dios espera de nosotros. Como estaba diciendo más en mi vida, algo que Dios me estaba hablando mucho, es que a veces Él nos quiere dar las cosas, y cuando nosotros no nos sentimos capaces y sentimos que no podemos, o que no tenemos las habilidades de otro hermano o otra hermana, ahí es cuando nosotros comenzamos a decir: Padre, usa a alguien más. Era algo que yo decía mucho: Padre, usa a alguien más. Yo he visto que hay más personas que saben más que yo, que pueden hablar más que yo, que no tartamudean, que veo que tú les puedes dar esa palabra y tú fluyes en ellos. Pero mientras yo estaba viendo todo esto, también llegué a entender que así es como Dios empieza. Dios empieza despacio en la vida de cada uno de nosotros. Amén, amén. Él empieza a quitar las cosas que no le agradan. Él empieza a dejarnos saber que Él está con nosotros. Porque aún los ministerios y los dones, con eso no vamos a ser salvos. Solo porque cante, solo porque ore bonito, eso no me va a hacer salva a mí. Lo que sí me va a hacer salva es seguir hacia adelante. No tener ese temor, tener esa valentía de seguir hacia adelante y saber que Dios está con nosotros. Seguir hacia adelante y saber que yo quiero llegar a otro nivel. Y yo sé que no soy la única que también quiere llegar a otro nivel, sino que todos nos queremos acercar a Dios. El temor nos hace perder promesas, y esto también lo pudimos ver con el pueblo de Israel. En Números 13:31, si pueden ir conmigo también. En Números 13:31 dice así: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Pero si regresamos al 31, donde dice: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Aquí vemos que el pueblo de Israel tenía temor. Y también a veces que Dios nos quiere dar algo y nos quiere llevar al próximo nivel, como les estaba comentando. Pero nuestra confusión de nosotros nos alejamos de Dios. Y es aquí también que cuando nosotros fallamos o algo así, nos alejamos de Dios porque no nos sentimos dignos de ser llamados hijos de Dios. Como humanos sabemos que pecamos, puede ser con una mirada, puede ser con un mal pensamiento, puede ser con muchas cosas que podamos pecar. Y a veces eso nos puede hacer sentir que no somos dignos de ser llamados hijos de Dios. Porque ¿cómo es que alguien tan perfecto ha decidido poner los ojos en cada uno de nosotros? Ha tomado su tiempo para ver a cada uno de nosotros y decir y poner un propósito en cada uno de nosotros. Porque somos jóvenes con propósito, somos una iglesia con propósito. Gloria a Dios. Ahí es cuando Dios comienza a pedirnos que dejemos hábitos malos. Van a ser cosas que van a ser fácil y cosas que van a ser difícil. Cuando yo comencé a acercarme un poco a Dios, empecé a sentir como Dios me empezaba a decir que dejara algunas cosas. Y algunas cosas fueron más difíciles que otras. Algunas yo le dije: oh sí Señor, esto es muy fácil, esto te lo doy, te lo entrego. Pero cuando llegó a ciertas cosas, ciertas raíces que han estado ahí por años,
ciertas heridas que han estado ahí por tanto tiempo, era cuando se me hizo difícil. Y yo le decía, ¿sabes qué, Padre? Yo sé que tú lo quieres y yo traté, pero no puedo, así que voy a venir la próxima semana, voy a volver a orar y que tú me ayudes con eso otra vez. Y se lo seguía diciendo y se lo seguía diciendo. Le decía, no, Padre, es que esto es más difícil de lo que yo pensé. Es que esto va a tomar, ¿tú crees que sí lo puedes cambiar? Y entre más yo le hablaba así, más triste me ponía, porque era como que en un momento decía, como que yo hiciera hacer que Dios se hiciera chiquito, y sabemos que nosotros tenemos un Dios poderoso. Amén. Tenemos un Dios grande. Mientras todo esto pasaba, Dios empezaba a quitar, y como les digo, con nosotros Él va despacio, porque Él sabe lo que hace. Él cuando va despacio es para que nosotros entendamos y sintamos los dolores del proceso. Así es como vamos a otro nivel. Así es como si alguien está pasando algo difícil, si yo ya lo he pasado, yo le puedo hablar sin temor, le puedo hablar con autoridad, con esa autoridad que el Señor da, y le puedo decir de mi experiencia y lo puedo ayudar. Y así mismo estamos nosotros, no solo como jóvenes, sino como iglesia. Si hay alguno que se siente triste o que está con temor o que se siente estancado, aquí es donde están los jóvenes, donde están los adultos, donde cada uno se puede ayudar entre sí para levantar a la iglesia que Dios ha llamado, porque no solo nos ha llamado, sino que nos ha escogido. Viendo tantas personas en este mundo, Él ha decidido y Él ha escogido a cada uno de nosotros en especial. Y es por eso que nosotros también tenemos que abrirle la puerta a Dios, no solo de nuestro corazón, sino que de nuestra mente. Cuando nosotros le abrimos la puerta al Señor, también le estamos dejando saber que estamos de acuerdo de que Él venga y quite lo que Él no le agrada de nosotros. Le estamos dejando saber que entendemos que Él es nuestro único Salvador y que Él puede quitar lo que no le agrada de nosotros. Así como estaba estudiando yo de Daniel y de los tres jóvenes, y cómo Nabucodonosor quiso cambiarlos, quiso quitarles esa personalidad que ellos tenían. Y aunque ellos estaban lejos de sus padres, ellos sabían lo que sus padres le habían enseñado, y todavía tenían temor a Dios. Que aunque le decía el rey que hiciera una u otra cosa, ellos seguían diciendo que no, sabiendo que su vida estaba en riesgo, sabiendo que algo les podía pasar, que podían perder la vida. Aún así ellos siguieron, fueron valientes y dijeron, quizás si estoy aquí, gloria a Dios, y si termina Dios dejando que me quiten la vida, pues gloria a Dios. Y esa es la certeza que nosotros tenemos que tener, la valentía que nosotros tenemos que tener. El temor nos hace retroceder cuando ya habíamos comenzado. Otro ejemplo de esto es Pedro, y podemos ver esto en Pedro, del ejemplo de Pedro en Mateo 14, 29 al 30. Y dice, y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Aquí vemos que Pedro, él ya estaba caminando, él ya estaba avanzando, pero el temor lo hizo regresar al inicio. Y eso es lo que el temor hace con nosotros también el día de hoy, nos hace regresar al inicio. Lo que Dios ya había comenzado en nosotros nos estanca y nos regresa al comienzo. Aquí también podemos ver como también muchos jóvenes ya empezaron, quizás ya oramos, quizás ya ayunamos, ya leímos la palabra de Dios, pero quizás por una caída, una crítica, un problema, el temor nos puede hacer hundirnos otra vez, así como lo hizo a Pablo. Y es allí cuando el diablo usa el temor para callarnos, para que no hablemos, para que no testifiquemos y no hagamos nada. Sabemos que hay mucha necesidad allá afuera, no solo en nuestros trabajos, sino que en la escuela también. Y el enemigo nos pone el temor para que nosotros no hablemos a esas personas que lo necesitan. Quizás hay alguien que esté en necesidad, pero por el temor que nosotros tenemos, en vez de ayudarlos, mejor nos quedamos callados, porque así es más fácil.
Así no hay temor, así es más fácil dejarlo así como está. Pero dice que Dios está dispuesto a ir y a salvarnos de donde nosotros nos estemos hundiendo. Así que no importa qué tan bajo podamos estar, tenemos que saber que siempre hay un Dios que va a venir por nosotros, que nos va a salvar, que nos va a restaurar, que en los momentos más difíciles es Él el que nos puede levantar. No importa cuánto hemos fallado o cuántas veces nosotros hemos dicho, Padre, hasta aquí llegamos, Él sigue usándonos, Él sigue levantándonos, porque lo que Él tiene para nosotros es algo grande. Amén. Y lo que Dios ha comenzado, Él lo va a terminar. Dice en Salmos también que Dios cumplirá su propósito que tiene en cada uno de nosotros. Y eso lo creo no solo para mi vida, sino que para todos nosotros, sabiendo que Dios va a hacer lo que Él dijo que haría. Con estos ejemplos, ya para concluir, con estos ejemplos vemos que todos tuvieron miedo, pero el temor nunca vino de Dios. Dios siempre respondió con poder, con propósito, dejándoles saber a cada uno de ellos que Él iba a estar con ellos. El temor no solo asusta, sino que el temor también estanca. Detiene sueños y también frena muchos llamados, y también seca los ministerios. Hoy Dios también les quiere decir a ustedes que ya no vivan en miedo, porque Él no nos dio un espíritu de cobardía, sino que Él nos ha dado un espíritu de poder. Porque somos jóvenes no solo con propósito, pero también los adultos, donde sabemos que si Dios quiere hacer algo en nuestra vida y nosotros lo dejamos, Él la va a hacer. Porque quizás muchos de nosotros nos hemos preguntado, pero ¿cómo me puedo acercar a Dios? Yo no sé cómo acercarme a Dios, yo no sé cómo tocar el corazón de Dios. Y es ahí cuando nosotros empezamos a orar, empezamos a ayunar, quizás poco a poco, pero Dios está recibiendo eso. Y yo sé que Él va a estar muy feliz de ver cómo cada uno de nosotros tratamos de acercarnos a Él, donde no nos hemos detenido. Quizás los momentos difíciles han querido llegar a nuestra vida y han llegado, pero aquí estamos. No porque nosotros seamos fuertes, no porque nosotros seamos los más grandes, sino que es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Una misericordia que nosotros ni nos merecemos, porque dice su palabra que estuvimos destituidos de la gloria de Dios. Si no fuera por su sacrificio, no tuviéramos ni el gran privilegio de estar aquí y estar hablándole a Dios, estar en su casa, estar en su presencia. Pero Él nos ha dado esa libertad de no solo estar aquí, sino tener ese privilegio de alabarle, de cantarle. Un privilegio que muchos quieren tener y quizás en este momento no pueden. Quizás estén en un hospital, quizás estén en una cárcel, donde quiera que estén, ellos quieren tener ese privilegio que ahorita mismo nosotros tenemos y que lo podemos usar no solo para restaurar nuestras vidas, sino para adorar a Dios también. Porque Dios no nos necesita a nosotros. Él sin nosotros, Él sigue siendo Dios. Pero nosotros sin Él no somos nada. Nosotros sin Él ni podemos respirar, ni tenemos vida, no tenemos ni comida ni nada por cuales estar agradecidos. Pero Dios siempre está allí con nosotros. No mereciéndolo, Él siempre está allí. Y sabemos que cuando Dios está con nosotros, el temor ya no tiene la última palabra, sino que Dios la tiene. Porque es cuando Él empieza a trabajar en cada una de nuestras vidas. Es cuando Él nos comienza a mostrar que así, aunque Moisés y todas estas personas tuvieron miedo, aún así tuvieron una victoria. No fue por ellos, no fue por la gran sabiduría que ellos tenían, sino porque fue porque Dios los estuvo capacitando, porque Dios iba delante de ellos, no importaba el momento, no importaba la circunstancia. Y así como Dios estuvo con ellos, Él también va a estar con cada uno de nosotros. Pero es para nosotros que no tengamos temor. Depende de nosotros si queremos seguir en lo mismo y estar estancados, o si queremos levantarnos y tratar. Y quizás muchas veces cuando tratemos, quizás vayamos a caer. Quizás no vamos a tener los resultados que nosotros esperemos así de rápido. Pero van a ver que entre más tratan, entre más lo tratan una y otra vez, Dios va a seguir obrando en nuestras vidas. Y ya cuando nosotros veamos, nosotros vamos a ser diferentes.
nosotros vamos a ser personas cambiadas, no solo sin temor, pero también con esa valentía, con esos frutos del Espíritu que el Señor nos dice en Gálatas. Y así esto es todo lo que tengo que decir. Que Dios les bendiga, hermanos. Me doy el tiempo ahí.